Buen día amigos de teamcurry.net. Hoy vamos a conversar con José Albán Ceneco, periodista especializado en noticias internacionales con más de 5 años de experiencia en medios digitales, un periodista completo porque pasó de redactor a presentador en Latina y aunque sigue redactando porque escribir es parte de nuestra labor como periodista, vamos a conversar sobre el periodismo digital y cómo lo comprendemos hoy en día y sobre todo cómo se presenta a nuestras nuevas audiencias. José, muchas gracias por esta entrevista. Bienvenida a teamcurry.net. Hola, ¿qué tal, Mireia? Y bueno, muchas gracias por esta invitación y también extender los saludos a toda la audiencia que tienes. Yo encantado. José, queremos conocer un poco más de ti. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo nació para José esta pasión por cubrir noticias internacionales? Mira, yo había entrado como un redactor al área de Mundo del diario La República. Siempre me ha gustado, digamos que medianamente me gustaba la política, no me convencía del todo. Porque, digamos, cuando sales de la universidad, uno ya va viendo hacia dónde se quiere especializar, qué tipo de periodismo quiere hacer. Y el periodismo político, digamos, me parecía interesante, llamativo, pero tenía algunos bemoles que no me terminaban de convencer del todo y había cosas que no me gustaban. Básicamente me parecía como espectáculo, pero semipolítico. Entonces, no me terminaba de convencer. Cuando yo, digamos, ya voy a la República, empiezo en el área de Mundo y decía, ¿no? O sea, los temas internacionales, no soy muy asiduo a los temas internacionales, pero bueno, quiero estar dentro de la República, quiero pertenecer a la República, hasta que empecé como que a enamorarme de los temas internacionales, porque ya no hablaba solamente de política, ya no hablaba de que la riña entre el presidente tal y la presidenta tal, ¿no? Porque los problemas políticos entre dos presidentes es también los problemas entre países, entonces ya hablas de geopolítica, ya comienzas a ver la región, ya tienes que ver un poquito más de historia, entonces a mí me parece como que un poco más que el conocimiento, a diferencia de la política, o a mi entender, el conocimiento era un poquito más amplio en torno a la política, la geopolítica internacional. Por eso me gustaban los temas internacionales y en el camino como que también fui conociendo historias que suceden en el mundo o temas sociales que se dan en el mundo, como por ejemplo durante la pandemia, ¿no? Nosotros, los periodistas internacionales, digamos, advertimos que había una gripe en China, ¿no? Y que estaba como que había cerrado casi todo un país. Y luego habíamos visto que esa gripe de China ya estaba por Europa, ya estaba por Italia, ya estaba por España, que luego fue a Brasil, que luego estaba en Argentina. Entonces, ese tipo de acontecimientos sociales, históricos, de lo que en algún momento se va a conocer como la historia universal, me fascinó, me deslumbró y dije, los temas internacionales son lo mío, me encanta, y me hizo entender que no solamente es temas internacionales como geopolítica, sino que se adscriben otras disciplinas como la economía, como la historia, la geopolítica, las relaciones internacionales, el derecho internacional. Claro, y en sí creo que como estudiantes es un poco complicado decidir a qué especialidad te vas a desarrollar más adelante, y eso creo que también lo has pasado. Todo es más fácil cuando, digamos, creo que si hubiera respondido a esta pregunta, porque me faltó un plus que, o sea, no le quita valor, que es el tema de que viajas un montón. Y conoces muchas realidades, conoces países, porque son, digamos, algunos países te invitan a conocer su cultura, algunas organizaciones te invitan a conocer el tema sobre el cual vas a investigar, estás interesado por la geopolítica y entonces vas a cubrir una cumbre. Me ha hecho viajar mucho esta carrera y creo que si, digamos, algún estudiante de periodismo dice, oye, ¿por qué te gusta el periodismo internacional? Porque viajo y viajo mucho y me gusta.
Y yo siempre, incluso lo pongo como una frase de Instagram, ¿no? Viajo con la excusa de hacer periodismo. José, desde inicios de tu carrera periodística, ¿has sentido que ha habido un cambio en las tendencias digitales para contar una historia? Sí, claro. Mira, cuando yo entré a la universidad, la tendencia era más o menos de lo que todo el mundo quería ser blogger, quería tener un blog exitoso, ¿no? Como el blog de Renato Cisneros, todos querían escribir y, digamos, estaban yéndose a la línea de la nueva crónica latinoamericana, la nueva narrativa latinoamericana, las crónicas, Leila Guerrero, Gabriel García Márquez. Entonces como que la escritura era predominante, pero ya abocada al área digital porque te permitía llegar a más personas, ¿no? Tú podías tener un blog en donde te leía mucha gente, te comentaba, todo el mundo tenía su blog, o todo el que quería, digamos, posicionarse. Pero el cambio fue tan drástico porque ya llegamos como que al final de la carrera y se escuchaba por ahí. Es más, un colega, Faustino Luen Mendoza, hablaba, por ejemplo, de los podcasts. Y todo el mundo decía, bueno, podcast suena lejano, de verdad. Y era prepandemia. Es más, él estaba haciendo una tesis sobre podcast. Creo que todos los periodistas y todos los medios de comunicación han sentido el impacto que ha tenido después de pandemia, porque han tenido que pasar desde lo tradicional a lo digital. Y para ello esta pregunta, ¿crees que la inteligencia artificial hoy en día se ha convertido en una herramienta obligatoria para hacer periodismo? Artificial, por ejemplo, cuando empezamos la carrera, no había el tema de ChatGPT. Es más, cuando terminé la carrera tampoco había el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es el famoso ChatGPT, DeepSeek y todas esas plataformas de inteligencia artificial que ahora conocemos. Si bien es cierto, el Google estaba desarrollado a través del SEO, ¿no? Tú tenías como que tomarte un poco más de tiempo para poder investigar, para poder entrar a los repositorios. El Big Data era el rey. Era, digamos, una especie de inteligencia tecnológica a la que podíamos meter mano y poder aprender y todo eso. Ya habían propuestas de periodismo transmedia, entonces como que eso a los jóvenes periodistas nos llamaba muchísimo la atención. Con la irrupción de la inteligencia artificial, uno se da cuenta que la IA generativa hace gran parte del trabajo. Básicamente como que te simplifica muchas cosas que antes, o muchos procesos que antes costaban un poquito más. Sin embargo, no, yo considero que es una herramienta, o puede llegar a ser una herramienta de consulta, siempre que uno haga, digamos, algo que hacen los periodistas desde que empezó la carrera: contrastar. Porque me ha tocado, he visto la inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT, por ejemplo, me dio datos que no estaban contrastados con la realidad. ¿Y cómo yo me pude dar cuenta? Porque básicamente me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con mi audiencia. Tengo un compromiso con mi lector, con mi televidente, con mi radioescucha, con el público, como lo quieran, ya con la audiencia, como lo quieran llamar. ¿Cuál es eso? Darle contenido real, contenido verificado. Por eso somos periodistas. Entonces, la inteligencia artificial puede ser una herramienta, pero no hace tu trabajo completo. ¿Crees que el periodista moderno, ya con toda la innovación tecnológica que tenemos hoy en día, puede tener libertad para tratar o contar una historia diferente a toda la estructura que te brinda la IA? Claro, porque yo considero que el periodista moderno no debe dejar de ser lo que es el periodista clásico. O sea, el periodista moderno no debe dejar de ser un buen lector. O sea, es más, si no eres un buen lector, no vayas por el periodismo. Y la lectura, tanto como la escritura, es, digamos, una forma de... El periodismo es como que coquetear con la literatura.
es dejarte envolver un poco por la literatura, pero sin salir, sin llegar a la ficción, pero sí dejarte envolver por una lectura con personalidad y todo eso. Entonces, yo considero que, claro, o sea, no hay que dejar de leer si es que quieres escribir bien, porque una vez lo escuché de un reconocido intelectual que decía, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no te va a explicar con el corazón o no te va a explicar con arte aquello que pasa en nuestro país. O sea, básicamente desde por qué, no te va a explicar desde por qué Castillo está en la cárcel, ni tampoco te va a explicar por qué Dina Boluarte engañó a todos los peruanos o se burló de todos los peruanos, porque esas interpretaciones, esas conjeturas, ¿no?, son muy propias, muy humanas. Entonces, esa falta hasta el momento, porque ya esas dudas tengo, hasta el momento la inteligencia artificial no tiene esa humanidad con la que nosotros, digamos, escribimos. Claro, y creo que como periodistas podemos contar muchas historias y parte del día a día que contamos las historias de las personas y no te da esa sensibilidad humana que se debería demostrar al público, ¿no?, a la audiencia. Exacto, pero sí, digamos, podemos ayudarnos de las herramientas que nos dan, como por ejemplo para conocer lo que te decía, ¿no?, algunos procesos históricos, fechas exactas, nombres específicos, para que te explique sobre un tema relacionado, no sé, de repente a la economía, por ejemplo, si no eres un periodista económico, para que tú puedas dar datos, porque finalmente también nosotros terminamos dando datos a nuestra audiencia. Podemos utilizar, pero quien se encarga de procesar, ordenar, darle un estilo, aportar, dejar un compromiso, dejar un aporte a nuestra audiencia, somos finalmente nosotros los periodistas. Así es. José, ahora como presentador, también te encargas de redactar tus notas, te previenes en tus noticias para que no, digamos, que no sea una noticia falsa, y especialmente porque trabajas en noticias internacionales, en televisión, y el tiempo que apremia el poder de hacer noticias. Sí, son dos estilos muy distintos. Yo cuando empecé, digamos, creo que me hizo bien empezar en prensa escrita, porque me dio la oportunidad como que de desarrollar una escritura, desarrollar una lectura también competitiva, darme un poco más de espacio al abordaje de un tema y conocer a una audiencia un poco más, digamos, asidua a este tipo de temas internacionales, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera saber de temas internacionales, googlea y encuentra. Ahora, la televisión es un poco más masiva y la televisión propone a la audiencia, al público, qué cosa debe, digamos, escuchar sobre o ver, ¿no?, sobre temas internacionales. Y eso, digamos, se condice de repente a las imágenes, a los audios, a las declaraciones, a las personalidades, a la cercanía del tema. Entonces son como que dos lenguajes muy distintos y es uno como periodista el que debe, digamos, encaminar, ¿no?, el tema y la opinión, porque también cuando presentas no solamente presentas, sino también opinas, analizas, ¿no?, aportas. Entonces es un proceso que, claro, es técnicamente, es decir, en textualmente requiere de menos herramientas como el periodismo escrito, pero requiere de otras herramientas que de repente el periodismo escrito no las tiene, como por ejemplo el análisis, las imágenes, el impacto de las imágenes, ¿no? El saber explicar un tema, esto de también tener la modulación adecuada, el énfasis adecuado para que la gente lo entienda. O sea, yo creo que son dos formatos que se complementan, ¿no?, pero que cada quien tiene su propio espacio. Es difícil contar
una noticia internacional y que genere ese interés del público local, porque muchos podrían pensar, si está lejos, ¿no? Si es internacional o es de otro país, ¿crees que afectaría a las personas? Claro, yo siempre digo, y acá también me parece interesante tu pregunta, porque yo siempre digo, uno hay que ver a los vecinos para saber cómo estamos nosotros. Uno hay que verse, digamos, en el reflejo de otras realidades, ¿no? O sea, la pólvora no la inventó el Perú, las realidades no han pasado. Muchas veces incluso en la forma como se consume o cómo se construye la historia, a veces terminamos siendo muy cíclicos los seres humanos, somos como una especie de espiral, hasta que en algún momento algo revoluciona, decía Milan Kundera, ¿no? Algo revoluciona que cambia la forma en cómo se ha estado llevando el ciclo de la historia. Entonces, yo creo que si nosotros vemos otras realidades, vamos a poder saber vamos a poder ubicarnos, ¿no? En qué espacio y tiempo estamos. Entonces, hay que entender qué significa la agenda internacional y la gente sabe, lo domina muy bien. La audiencia, cuando tocas temas internacionales, cada vez crece y crecen todos los canales cuando tú abordas temas internacionales. En diferentes plataformas, el periodismo siempre va a ser el mismo. Objetivo y con gran aporte. Y es periodismo independiente, ¿no? Porque los optan por hacer una revista, un medio independiente netamente, y utilizan las redes sociales. ¿Es una oportunidad real o una moda, digamos, que pasajera? Esa es una buena pregunta, porque yo diría que más independiente es o debe ser sostenible. Es decir, que debe dar como que la garantía de que puedes vivir de esto, de que puedes hacer tu trabajo, puedes hacerlo bien, sin que tengas que exigirte en estar 2 o 3 trabajos, sin que tengas que, digamos, decepcionarte del periodismo y digas, oh no, porque no tengo esta oportunidad, tengo que irme a otro lado. Sino que, o sea, el reto está, Mireia, en ser cada vez más sostenibles. Si es que queremos hablar de independencia, hablemos primero de independencia financiera. Ser sostenibles para tener ese compromiso con nuestra audiencia que reciba, no sé, diario, de manera periódica, nuestro producto periodístico. Y también que nos puedas comentar una experiencia que haya marcado tu vida haciendo notas periodísticas internacionales. Fue un punto clave en mi carrera profesional, que fue cuando entrevisté al presidente Duque, presidente de Colombia todavía en funciones, allá en Palacio de Nariño, en el mismo Palacio de Gobierno, ¿no? El Parangón, que sería acá. Cuando lo entrevisté a él, yo, digamos, conocí a una persona que era de un grupo que se llamaba ProColombia, ¿no? Que era una institución, si no me equivoco, muy cercana al Estado colombiano, que difundía y promocionaba a Colombia. Como ya eran temas internacionales, entonces difundía también todo lo que tenía que ver con Colombia. Hasta que le digo a este amigo, oye, me gustaría entrevistar al presidente Iván Duque. Yo tenía 23 años. Y me dice, ok, haz la solicitud o dime de qué le quisieras entrevistar sobre tal tema. Ah, chévere, ya se ha de dar la oportunidad. Te estoy hablando de esto cerca de entre noviembre más o menos. Llega enero y me dice, José, tienes la posibilidad de que entrevistes al presidente Duque en previo al encuentro o posterior al encuentro con el presidente Castillo, ¿no? Previo a la cumbre a la cumbre de Prosur. Entonces yo le digo, ya, genial, pásame el link, le digo, para hacer la entrevista por Zoom. ¿Cuál link? Me dice. No, va a ser aquí, en Palacio de Gobierno, en Colombia. Wow, dije, y fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque, o sea, hablar de tú a tú con un presidente, imagino que habré cometido muchos errores en el camino, pero me conocí la meta y el camino para poder nuevamente llegar a esa meta. Eso, digamos, fue una de las experiencias profesionales más enriquecedoras.
¿Qué crees, José, que como estudiante universitario de periodismo se tiene que aprender para poder en un futuro poder ser un buen periodista? Hay que especializarse, hay que leer muchísimo, hay que proponer y actuar, hay que hacer las cosas, no esperar que vengan las oportunidades. Yo nunca me he caracterizado por ser un estudiante que esperaba tener la convocatoria, que esperaba que salir de la universidad para poder recién tener un trabajo, para poder practicar. Cuando llegó el momento en el que ya salí en televisión, me di cuenta que recién estaba empezando. En una carrera que es un poco más larga, que es dentro de la televisión, que estaba como que en pañales. Entonces, nuevamente, yo no le tengo miedo, y eso sí sería un consejo directo: no le tengan miedo a volver a empezar. Nunca, no le tengan miedo a volver a empezar, porque cuando sientes que estás abajo, ya no puedes estar más abajo. Cada paso adelante es un paso ganado, es una guerra ganada. Entonces, si vas a retroceder, que sea un impulso para ir hacia adelante. Y ya para terminar con esta entrevista muy amena, y de verdad que nos llevamos bastantes cosas, quería preguntarte, José, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Wow. Sí, es una pregunta sorpresa muy importante. Bueno, te soy sincero, a ver, vamos a jugar a las predicciones y compartir un poquito más mis predicciones para que cuando yo venga de acá a 5 años y vea este video en YouTube, diga, mira, ves, yo en esta entrevista lo dije. Yo me veo ya en medios internacionales, digamos, buscando, abriéndome camino en medios internacionales, haciendo propuestas internacionales donde ya no solamente mi nombre, digamos, se vaya posicionando en el Perú, sino también en la región, ¿no? De repente con más presidentes entrevistados, con más cumbres, en otro medio, en otro país. Eso, digamos, es... no quiero sonar muy romántico con esto, pero mi motivación es principalmente mi esposa, es mi motivación, porque ambos somos profesionales, ambos somos periodistas, ambos tenemos ya una relación de 10 años y ambos nos hemos ayudado a crecer en el camino. Entonces, ella siempre me motiva porque ve en mí lo que tal vez yo no veo, y yo veo en ella lo que tal vez ella no ve en sí misma. Entonces, yo siempre quisiera verme, o daría la vida por verme con los ojos que ella me ve. Tal vez así me diera un poquito más de confianza. Sin embargo, tenerle a ella a mi lado me da la motivación como para poder seguir creciendo, porque creo que de eso se trata, crecer ambos, ¿no? Y al crecer ambos, crece también nuestra familia. Muchas gracias, José, por esta pequeña entrevista. Creemos que va a haber una parte 2 en Tinkuy.net. Cuando quieran. Que también nos vas a poder compartir muchas más cosas. Vamos a aprender juntos también, porque sé que para un universitario es un poco complicado al inicio, porque tiene que tener muchos desafíos que tiene que romper, pero se puede lograr, y tú eres una inspiración de algo que se logra con mucho esfuerzo. Así que muchas gracias por estar en Tinkuy.net. Muchas gracias a ustedes, sigan haciendo las cosas muy bien, sigan, digamos, proponiendo, sigan esforzándose y dando todo por esta carrera, y estoy seguro que nos vamos a ver en el camino. Tienen todo mi apoyo. Yo digo,